Muy buenas tardes a todos los presentes, dando inicio a la segunda jornada de la Semana de Educación 2026, abocada en que investigación y tecnología de investigación científica constituye el motor reflexivo de la universidad, uno de los fines y objetivos principales, además de la formación integral de profesionales y extensión cultural hacia la sociedad. Bienvenidos a esta mesa de análisis y descubrimiento pedagógico. Buenas tardes para todos, sean bienvenidos. Quienes habla la profesora Petrona Florentín. Investigar es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Su atención, por favor. Iniciamos la segunda jornada de la Semana de la Educación, edición 2026 de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Antes de comenzar, queremos brindar nuestro sincero agradecimiento a la coordinadora de Ciencias de la Comunicación, la licenciada Aide Galeano, y a su equipo, quienes se encargan de la transmisión por Facebook Live. Así también a la coordinación del Departamento de Comunicación Institucional de la Facultad de Filosofía, en la persona del magíster Gustavo Ibarra. De la misma manera, destacamos la presencia y la participación activa de estudiantes, docentes y autoridades. Ahuye Paité, PM. A continuación, queremos expresar nuestros sinceros agradecimientos a las instituciones y empresas auspiciantes que hacen posible el desarrollo de esta semana, la Semana de Educación 2026. Cooperativa PEP San Cuba Limitada. T. Guaraní. Adri Villalba Fotografía. Parway Cargo. La Cocinita de Fátima. SC Shop. Librería Ana Belén. Ñau Coqueta Librería. Comercial Dogema. A cada uno de ellos, muchas gracias por apoyar el crecimiento académico y la innovación en nuestra comunidad. La educación intercultural no solo es comprender al otro, sino transformar nuestras propias miradas pedagógicas desde la empatía y la diversidad. Daremos una lectura breve del currículum de la profesora doctora Ana Cristina Mato, profesora de nivel medio en énfasis en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Asunción. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Asunción. Es magíster en Ciencias de la Educación con especialización en Evaluación Institucional por la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en Didáctica de la Educación Superior por el Instituto Superior de Educación. Es especialista en Evaluación de la Calidad en Instituciones de Educación Superior por la INAES. Tiene un diplomado en CTS, es doctora en Educación por la INAES, docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Se encuentra en el Centro Posgrado de Investigación de la Universidad Autónoma de Asunción, en el Centro Posgrado de Investigación de la Universidad Católica de Asunción, docente investigador independiente, editora de la revista digital académica y pedagógica de la INAES, líneas de investigación, evaluación, currículum y cultura de la paz. Abrimos la ponencia del día abordando la diversidad cultural y el ejercicio docente en los contextos específicos, para compartir su trabajo investigativo sobre la realidad en la comunidad acá de Mariano Roque Alonso. Presentamos a la doctora Ana Cristina Mato. Modera esta ponencia el estudiante Augusto Benítez. Buenas tardes, es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio de aprendizaje. Entonces el día de hoy quiero estar compartiendo con ustedes una parte de lo que fue mi tesis doctoral, que trataba acerca de experiencias pedagógicas de los docentes no indígenas en la comunidad Macá de Mariano Roque Alonso. Esta ponencia también fue presentada para la Universidad de Granada en el Simposio de Cultura de la Paz, y esta va a ser publicada justamente este año en las memorias de este congreso. Entonces vamos a estar haciendo hincapié en estas experiencias pedagógicas. Entonces, ¿qué problemática es
me hizo justamente investigar esto. Pasa que en Paraguay nosotros vamos a encontrar constantemente que en los últimos tiempos la palabra interculturalidad ha sido integrada justamente a los discursos pedagógicos, pero sin embargo entre la teoría y la práctica hay una gran brecha, ¿sí? Así es que entonces podemos encontrar de que los estudiantes indígenas tienen 6 años aproximadamente de educación escolarizada. Tenemos una ley, que es la 32, la ley justamente que habla sobre la educación escolar indígena, pero esta ley no se aplica aún y hay una interpretación de la interculturalidad muy pobre aún. Es más, tenemos términos genéricos que se utilizan, sean en los medios de comunicación, en los diarios, que siempre nos hablan de realidades indígenas, pero sin identificar. Entonces, ¿qué es lo que necesitan también los pueblos indígenas? No, primeramente, que se les identifique. Ellos no son todos indígenas, no son todos guaraníes. Y el pueblo Macá tiene su identidad y tiene el orgullo de ser Macá. Así que entonces, por favor, primeramente para poder contextualizar un poquito, el pueblo indígena Macá realmente es originario de la zona del Chaco paraguayo. Sin embargo, luego ellos tuvieron que abandonar sus territorios ancestrales por problemas de inundación y se instalaron justamente en la zona de Asunción y posteriormente en la década del 80 van a la comunidad de Macá de Mariano Roque Alonso. Entonces, está ubicada en una institución educativa, es un edificio que cuenta con 2 instituciones. En el turno tarde funciona lo que es la escuela básica, que incluye la educación inicial y educación escolar básica de la comunidad Ángel Canaití, y en el turno mañana, en ese mismo edificio, funciona lo que es el Colegio Nacional Macá, de la educación media. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como nosotros vemos, este estudio se justificó primeramente en la necesidad de lo que es un currículum para la educación escolar indígena, sobre todo porque nosotros carecemos de estudios respecto a cómo se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. ¿Por qué? Porque justamente decía yo, necesitamos analizar el fenómeno y analizar desde 2 perspectivas. Porque este estudio se sitúa entre 2 líneas de investigación, que son la parte de prácticas pedagógicas y evaluación, así como también el aspecto cultural. Es importante saber cómo se producen esas interacciones, sobre todo cuando la lengua que hablan los Macá no es el famoso guaraní. Todo el mundo le habla guaraní y lo peor que para ellos es una falta de respeto que le digan que él es guaraní, que le hablen en guaraní, obligándole a que él utilice otra lengua que no es la suya, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la misma Constitución Nacional, las leyes reconocen justamente la necesidad, reconocen lo que es la educación indígena y la educación escolar indígena, pero persisten los problemas de deserción y el escaso atractivo para los estudiantes, porque el estudiante casi no asiste al aula. Entonces vamos a ver qué es lo que se produce. Y sobre todo, como les decía, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje nos da luces acerca de cómo se conjugan las culturas, la praxis y sobre todo el protagonismo de la cultura en este espacio. Y sobre todo, como les decía, y cuáles son las culturas que tienen justamente contacto en esta experiencia. Sí. Bueno, con respecto a los aspectos éticos, hay que tener en cuenta que investigar en una comunidad indígena no es una tarea fácil, no es una cuestión, por ejemplo, que nosotros tenemos que tomarlo a la ligera. He tenido toda una experiencia exploratoria de la mano del padre José Sanardini, que me ha dirigido muchísimo acerca de cómo hacer los primeros contactos. La gente justamente de la Dirección General de Educación Escolar Indígena del Ministerio de Educación. Trabajé también sobre todo con el consentimiento informado y expreso de los participantes. Primero necesité acercarme a la comunidad por medio de un supervisor Macá
que me lleva junto al líder de la comunidad, donde se le explica justamente cuáles van a ser los objetivos y entonces se les da la información acerca de en qué consiste este trabajo, sobre todo que esto tiene que ser compartido con ellos. Y sobre todo, conservar un poquito lo que va a ser el anonimato de nuestros entrevistados. La pregunta que nos va a dirigir es cómo describen sus experiencias pedagógicas los docentes no indígenas en una escuela y colegio Maca. El objetivo es describir las experiencias pedagógicas de los docentes no indígenas en una escuela y colegio Maca. Gracias. Bueno, con respecto a la metodología, tenemos que este estudio es un estudio de enfoque cualitativo, de alcance descriptivo, se basa en un estudio de caso. Como les decía, esta institución tiene una particularidad, es reconocida como una de las instituciones más organizadas por la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Entonces ellos cuentan con colegio, cuentan con preescolar, la educación escolar básica y la educación media. Tienen todos los recursos, tienen recursos, por ejemplo, entonces es conocido por justamente por su organización. Ahora, con respecto a las técnicas utilizadas y sus correspondientes instrumentos, tenemos las entrevistas, guía de preguntas no estructuradas y semi-estructuradas, notas de campo, análisis de documentos, para lo cual también utilicé una lista de cotejo, más notas de campo. La unidad de análisis estuvo compuesta por 3 docentes no indígenas del tercer ciclo, 4 docentes no indígenas del nivel medio, un proyecto educativo institucional, el director de educación escolar básica y el director del nivel medio. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta, para poder ubicarnos un poquito en la temática de lo que implica las experiencias pedagógicas en una comunidad indígena, me basé primeramente en lo que son las definiciones muy importantes, por ejemplo, lo que es cultura como sistema complejo de representaciones internas y manifestaciones externas caracterizadas por su dinamismo. Tomamos justamente lo que va a ser esta definición basada en Carrera 2009, Sanardini y Guerrero 2015 y currículum intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Un instrumento participativo que concreta el tipo de sociedad que se quiere lograr según DMLN. Y aquí nosotros lo que podemos tener es, lo que va a hacer este currículum es potenciar la identidad, sobre todo el respeto y respetar estas normas comunitarias, atendiendo los contenidos curriculares, tiempos pedagógicos y evaluación adecuada a cada pueblo indígena. O sea que nosotros no estamos hablando de un currículum, es un currículum para cada pueblo. El pueblo indígena Macar es un grupo de culturas que son conocidos como anteriores, cuya formación es anterior a la formación del Estado paraguayo. Es un pueblo indígena que sus orígenes se remontan ya al siglo XVII y los primeros contactos datan de 1927. La educación indígena, tenemos que tener en cuenta que la educación escolar indígena, que es lo que yo voy a estar estudiando, parte justamente de lo que es la educación indígena, que es un sistema dinámico, un conjunto de conocimientos que se adquieren dentro de la organización social, política y religiosa por los valores de cada pueblo, los cuales son transmitidos por el saber cultural de los sabios, los religiosos, políticos, madres, padres de familia. Esto nos dice el Ministerio de Educación y Cultura 2013. Entonces, esta educación escolar indígena debe partir de lo que es la educación indígena. Entonces, siguiente, por favor. En el marco referencial, teóricamente hay que tener en cuenta que no hay un marco teórico, ¿sí?, para la interculturalidad. Entonces necesitamos construir este marco teórico. Entonces tenemos la interculturalidad de Ferrao Cadou y Mozón y González, 1970, que acuñaron el concepto de interculturalidad. La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, donde lo que me permite es relacionar estos principios adaptados a la educación intercultural. Siguiente.
También he tenido en cuenta, por ejemplo, la interculturalidad en Boaventura de Sousa Santos 2006-2010, desde lo que introduce como la sociología de las ausencias, donde lo que predomina es un pensamiento dominante, y él propone lo que es la ecología del saber, que quiere decir no menospreciar los otros conocimientos. ¿Sí? Siguiente. También le tengo a Diez, que nos va a hablar justamente sobre paradigmas de la interculturalidad, y también Galton, que le tengo en cuenta sobre todo para la parte de lo que es violencia cultural, donde nosotros podemos pensar, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje, no, hay muchas cuestiones que al ser desatendidas terminan siendo una violencia cultural. Justamente nos hace ver a veces que la explotación como algo normal y natural. ¿Sí? Siguiente. También tuve en cuenta la violencia simbólica de Pierre Bourdieu, donde muchas veces nos dice que toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en cuanto a imposición en un poder arbitrario. La acción pedagógica tiende a la reproducción local y social simultáneamente. También he tenido en cuenta, sobre todo para poder interpretar la parte de las interacciones, que es muy interesante. La lengua Macá es una lengua que corresponde a la familia lingüística Mataco-Mataguayo. Es una lengua sumamente compleja. Podemos ver de repente que hay palabras que no tienen vocales, son palabras larguísimas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que nos dice tal, permite la aproximación a la comunicación intercultural con los elementos que intervienen en ella, adaptadas a la realidad intercultural y al proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en el acto educativo y los principios que permitirán una comunicación eficaz. Porque nosotros podemos decir, tengo toda la intención de poder enseñar, sin embargo, al no manejar la lengua, me coloca en una situación vulnerable, porque justamente vamos a ver los términos también que fui viendo que de acuerdo al fenómeno estudiado. Muchos de los docentes, justamente que les mencionaba recién en mi criterio de inclusión, son docentes que tienen más de 17 años de experiencia, que prácticamente toda su experiencia la basaron justamente en la comunidad indígena, Macá. Muy bien, gracias. Siguiente, le tengo por ejemplo a Sandoval Forero, donde nos dice que las relaciones conflictivas manifestadas en visiones monoculturales, entonces lo que hace es producir relaciones asimétricas, y que esto ha sido siempre una constante en toda Latinoamérica. Y hay cuestiones, por ejemplo, que pueden tener su impacto negativo y no son cosas que nosotros no se reparan fácilmente. Y también he tenido en cuenta lo que implica también la violencia cultural que presenta Daniel Oviedo en 2001, donde habla de que la violencia cultural es manifestada en el menosprecio al no europeo o no mestizo y también hacia los indígenas. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a ver justamente con los resultados de esta investigación? Primeramente, decía que iba a tener en cuenta el ideario institucional, lo que es la visión, el programa y su aplicación. La institución educativa de la comunidad Macá declara una misión orientada a lograr aprendizajes significativos y una visión centrada en la formación de estudiantes capaces de comunicarse en lengua Macá y en las lenguas oficiales del Paraguay. Sin embargo, dichos instrumentos fueron construidos sin participación activa de los directivos y no reflejan plenamente la identidad cultural Macá, evidenciando un discurso, una tensión entre el discurso institucional y la práctica. En cuanto a los programas y su aplicación, se aplican los diseños curriculares nacionales de carácter prescriptivo y monocultural, que desarrollan capacidades y contenidos propios de la cultura dominante paraguaya, en contraposición a lo establecido en la Ley 3231/2007, que exige un currículo pertinente a las características étnicas y culturales de cada pueblo indígena. Ello genera una invisibilización de saberes ancestrales y reproduce formas de violencia cultural y estructural
pese a los esfuerzos aislados de algunos docentes por incorporar elementos como por ejemplo las etnomatemáticas, cómo enseñarles los números, por ejemplo, a los indígenas, cómo enseñarles, por ejemplo, cómo trabajar la memoria histórica a partir de los relatos macá. Pero estas cuestiones aún son muy aisladas. Con respecto a la parte de la metodología, con respecto a las metodologías y las técnicas didácticas empleadas, se basan en una atención individualizada y adecuaciones curriculares que no están sistematizadas, con escasos recursos pertinentes a la identidad macá y limitadas posibilidades de aplicar enfoques que estén basados en la naturaleza o en la oralidad, porque aquí encontramos las principales dificultades. Número uno, ya no están en sus territorios ancestrales, son las comunidades indígenas que se encuentran justamente en contexto urbanizado y no hablan la lengua dominante. Entonces, empiezan a hablar el castellano, pero también acuérdense que en los diseños curriculares se da el guaraní, por ejemplo. Y para el estudiante es mucho más complejo porque es como si fuese que apenas aprendió la lengua, el español para su comunicación y tiene que sumarle el guaraní. Entonces, y las reglas son totalmente diferentes unas de otras. Entonces, con respecto a lo que va a ser estas relaciones, por ejemplo, entre docentes y directivos, ellos caracterizan esta relación como relaciones que son bien, muy buenas, y aquí hay unas cuestiones que han ayudado muchísimo a esto, que es una fortaleza justamente, el actual cacique de la comunidad, ¿verdad? El jefe de la comunidad fue director de esta escuela, entonces ha hecho un trabajo muy de cerca con los docentes, sobre todo para poder hacerles entender los significados de ciertas conductas de los estudiantes. Las adecuaciones curriculares se realizan desde la praxis docente, pero carecen de un registro formal y planificaciones anuales o diarias, lo que permite construir colectivamente un currículo intercultural genuino y deja las buenas prácticas en el terreno de la experiencia no documentada. Hay mucho esfuerzo, pero lamentablemente estas buenísimas experiencias que han tenido los docentes se van a echar a perder porque pasaron 17 años y no están sistematizadas. Finalmente, con respecto a la evaluación, se concibe como un proceso formativo y flexible, con retroalimentación continua y aplicación de metodología de proyectos interdisciplinarios, pero esto más bien lo hacen más en el tercer curso, pero se ve seriamente afectada por la escasa asistencia y participación de los estudiantes. Quedan 5 minutos. Entonces, las limitaciones comunicativas derivadas del uso predominante del castellano frente a la lengua materna macá. En cuanto, siguiente por favor, en cuanto a las interacciones, aquí vamos a encontrar justamente los problemas principales, que es la escasa asistencia y participación en clase, ya que la lengua que predomina entre estudiantes es lengua macá. Del docente hacia los estudiantes es castellano. Entonces, muchas veces cuando tiene que acercarse al docente, ¿cómo se produce la comunicación? En base a gestos. El estudiante macá le responde al profesor con señales de dedos, señales de la boca, por ejemplo, gestos del rostro, y entonces de esa manera el docente puede ir acercándose a cada uno porque ellos no interactúan entre ellos. Eso es muy interesante. Entonces, en el plano lingüístico predomina el castellano paraguayo como lengua de instrucción, mientras que entre los pares los estudiantes se comunican en lengua macá, generando un desnivel participativo que refleja una ideología de asimilación y constituye una forma de violencia cultural y estructural. Al desatender la lengua materna y relegar también el guaraní, se constituye ahora en una tercera lengua. Los referentes comunitarios, líderes y ancianos no participan regularmente en las clases, aunque el actual líder macá, el director de esta escuela, es valorado por los docentes y su presencia es frecuente en eventos como la presentación de proyectos, lo que sugiere un potencial aún no explotado
para la endoculturación y la vinculación con las raíces culturales. Ellos, al entrar en aula, los docentes no indígenas, por ejemplo, no cuentan con auxiliares comunicativos o intérpretes, a pesar de que docentes y directores MACA han actuado como mediadores informales, lo que subraya una urgencia de implementar programas de formación de intérpretes, como he visto algunas experiencias desarrolladas, por ejemplo, en México. El seguimiento de los padres es prácticamente nulo. La situación de los docentes se atribuye justamente a la temprana, atribuyen esto a la temprana independencia de los estudiantes, quienes entre los 13 y los 14 años ya asumen roles de adultos. Ellos forman pareja, tienen hijos y entonces ya no pueden asistir a la escuela. Entonces tienen que asumir el rol de estudiante a veces y también de padres de familia, lo que complejiza la permanencia escolar y puede llevar a la deserción con las mejores intenciones que pueda tener el docente. Y otra de las cosas también que solemos hacer nosotros docentes cuando estamos en aula, le llamamos la atención a los estudiantes, queremos saber qué les pasa, y entonces los docentes en más de una ocasión han ido a sus hogares para preguntar por los estudiantes, pero eso puede ser interpretado como un acoso, y entonces no tenés que decirlo, una vez nomás tenés que decirlo, o si no ya no va a venir directamente. Entonces, y estas cuestiones siempre han sido orientadas por el director y el líder de la comunidad. Antes, ellos generalmente formaban pareja entre los 20 y 22 años, ahora es entre 13 y 14 años. Sobre todo, en cuanto a las inquietudes vocacionales, por ejemplo, los estudiantes de nivel medio manifiestan interés ahora por la docencia, favorecido también por la cercanía de un instituto de formación en Villa Ayes, y muestran preferencia por el área de arte, ya que su bachillerato tiene ese énfasis, aunque no acostumbran a proponer temas de interés en las asignaturas, y los docentes carecen de formación en interculturalidad y currículum, enfrentan lo que le llamamos un estrés cultural ante la escasa participación y las limitaciones comunicativas. No es cómo se dice esto en MACA y él te va a contar toda la historia de su vida. No, eso puede estar acompañado de largos silencios o en algún momento cuando él quiera compartir realmente eso. Entonces, no se han registrado discusiones y posturas críticas en el aula, pero lo que nos damos cuenta es que esto no se ha trabajado en forma transversal. Sobre todo, se han observado, por ejemplo, actitudes de respeto, escucha y honestidad propias de la educación democrática propuesta en los diseños curriculares, aunque estos valores no son necesariamente aprendidos en la escuela, sino que provienen de la transmisión comunitaria MACA, lo que invita a repensar la educación escolar no como sustituta, sino como un complemento de la educación tradicional indígena. En conclusión, las experiencias pedagógicas de los docentes no indígenas se enmarcan en procesos de enseñanza y aprendizaje monoculturales, según Sahuelza y Enríquez et al. 2017, evidenciados en la aplicación de programas de estudio prescriptivos de carácter nacional con las capacidades y contenidos adecuados al contexto de la escuela y colegio MACA, de la cual no se tienen evidencias acabadas. El predominio de la cultura dominante paraguaya mestiza, una lógica de escala dominante, formas sociológicas de ausencia, porque estamos hablando de un montón de ideas que se integran a los discursos políticos, pero no a las aulas. Esto según Boaventura de Sousa Santos y estudios realizados por López Taboada 2015, Ortiz Sandoval 2013 y UNESCO 2023. Las prácticas pedagógicas están impregnadas de adecuaciones curriculares, evaluaciones de procesos limitadas por el absentismo y la constante retroalimentación. Las experiencias pedagógicas no están sistematizadas adecuadamente, sin embargo, pueden servir de base hacia lo que se llama una ecología de saberes. Y algo interesante, el microcosmos del aula, que requiere la integración de conocimientos sobre las prácticas pedagógicas y conocimientos antropológicos para una dialéctica, empatía cultural y filtros étnicos. A partir después de esto se establecen unas recomendaciones para el Ministerio de Educación y Ciencias, para la Escuela y Colegio MACA, para los supervisores, IEPD, INAES y universidades. Muchas gracias.
la bibliografía. Excelente la disertación de la doctora Ada Cristina Mato, sin duda nos deja con ganas de saber más. Por ello, en este momento habilitamos el espacio de preguntas por parte de los presentes. Adelante. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levanten la mano y le acerco el micrófono. Buenas noches. Profe, mi pregunta es, sobre esta experiencia de aprendizaje, me gustaría saber qué nosotros podíamos incorporar en la formación docente actual de manera obligatoria. Esa es mi pregunta. Y primeramente consideré justamente entre una parte de mi recomendación, es decir, que necesitamos incorporar competencias interculturales. Primeramente necesitamos nosotros integrar lo que es antropología, porque nosotros tenemos 19 pueblos indígenas que están agrupados en 5 familias lingüísticas. Cada uno de los pueblos tiene nuevamente una cultura diferente. ¿Y nosotros qué hacemos? Como les decía, la mala praxis se hace con buenas intenciones. Entonces, pensamos que estamos haciendo bien algo, pero estamos justamente dañando lo que es y ejerciendo lo que es una violencia cultural a desconocer esas características. Y muchas veces lo que leemos en los libros no alcanza para ver realmente lo que es la realidad de estas comunidades indígenas. Otra pregunta por parte del auditorio. Bien, entonces, si no tenemos más preguntas para la doctora Ada Cristina Mato. Quiero agregar algo. Adelante, pero exactamente como me preguntó algo de qué podemos nosotros agregar. Para darles nomás una narrativa cortita. Llegué a ir, por ejemplo, a una escuela indígena Budán, que se encuentra entre Luche y San Bernardino, ¿verdad? Y es también una escuela Budán, pero en contexto urbanizado. Sus formas de interacción son totalmente diferentes. Cuando me voy a la escuela y colegio Macá, encuentro unas interacciones totalmente diferentes. Y nosotros siempre decimos, los indígenas son muy solidarios, comparten todo lo que tienen. Pero ¿qué pasa? Al entrar en el aula, vos te das cuenta que es una cuestión totalmente, es por eso le hablaba yo del microcosmos del aula. Se pueden sentar uno al lado del otro, pero ellos no interactúan entre ellos, no hablan entre ellos. Y vos podés decir, ¿tiene vergüenza? No, pues pueden ser de repente hermanas, pero ellas no se hablan entre ellos. Cada uno hace lo que está haciendo y cuando se habla, por ejemplo, en grupo y se les da, ¿entendieron? O se les pregunta, ellos no van a responder. Vos tenés que ir a preguntarle a cada uno, ahí recién se te va a responder. Y justamente con lo que les decía, van a responder muchas veces con gestos. Y aquí es una cuestión interesante, nosotros no tenemos a veces ese filtro cultural para que se vea. Y después de repente, de tanto que yo quiero compartir mi sapiencia, le voy a hablar ahora guaraní. Y eso es lo peor que le puedo decir a un Macá. Macá es orgulloso de su lengua. Y sobre todo que lo que ustedes pueden encontrar de repente en la bibliografía, podemos encontrar la descripción del Macá, que el Macá es elegante, el color de piel que tiene, todo eso. Y entonces siempre ellos tienen presente, nosotros somos los más lindos, los indígenas más lindos, los más churros. Entonces, no se te ocurra decirle y confundirle con un indígena guaraní, porque ellos son chicos y ellos hablan otra lengua, no esta lengua. Sí. Sumamente interesante las precisiones que nos está brindando la doctora Ada Cristina para aquí los futuros educadores. Adelante, profe, le facilitamos el micrófono. Aquí tenemos, sería una última intervención en honor al tiempo. La profe. Buenas tardes al auditorio, doctora. Me preguntaba, yo no conozco, ahí puede servir como se dice,
cuando estos docentes son designados, me imagino a través de concursos de educación y ciencias, no sé si habría algún aviso como que dice no es lo mismo enseñar, cuidar que acá, entonces alguna cuestión institucional desde la educación pública o de las prácticas públicas, me imagino tendría que haber para evitar esta serie de condiciones que se están dando, doctora. Gracias. De hecho, los docentes no indígenas fueron incorporados a la escuela porque son los miembros de la comunidad que tienen que escoger. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo fue el acercamiento de ellos? Alguien que le conocía al líder de la comunidad le cuenta de que necesitaban docentes y toditos ellos vienen y piensan, son indígenas, entonces hablan guaraní. Pero ¿qué pasa? No es suficiente con que alguien te diga cómo tenés que enseñar en una comunidad macá, cuando de repente ellos no hablan la lengua. Y no es una cuestión de que también han hecho iniciativas justamente para que se les enseñe la lengua, pero no hay respuesta sobre eso. No es una cuestión, por ejemplo, que ellos quieran aprender y enseguida se les enseña. Es el alma el que le están entregando cuando ellos entrenan su lengua. Entonces a ellos se les escogió, es la misma comunidad la que les escoge. Y hoy día lo que nosotros encontramos es que se establece que los primeros años hasta el tercer grado tiene que tener un docente macá, ¿sí? Enseñar el macá, y luego desde el cuarto grado se integra ya la enseñanza en castellano. ¿Y qué pasa muchas veces? ¿Qué pasa? El cuarto, quinto y sexto en otra lengua, pero no pasó bien el primero y segundo y tercer grado, porque la formación es muy escasa todavía. Ellos no pasaron todavía por una formación docente con todos los, así como nosotros solemos pasar en los IEPD, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya cuentan con un director que sí tiene experiencia en aula. Lo ideal es que ellos tengan se formen los propios profesores macá y terminen enseñando ellos las asignaturas con los contenidos que sean contenidos identitarios, que respondan justamente a su realidad. No sé si le respondí. Muchas gracias, doctora. En este momento invitamos al profesor doctor Roberto Machuca Ocampos, coordinador de la carrera de Ciencias de la Educación, a realizar entrega del certificado de reconocimiento a la profesora doctora Ada Cristina Mato. Damos lectura al contenido del certificado. Certificado otorgado a la profesora doctora Ada Cristina Mato, de su carácter de disertante en la Semana de Educación 2026, organizado por la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, con el tema La diversidad cultural y el ejercicio docente en la comunidad macá, de Mariano Roque Alonso. Muchísimas gracias, doctora Ada Cristina Mato.